buenas noches. Comenzamos un programa más de Pare, Mire y Escuche de la Fundación Voz Nacional. Y tal como lo habíamos ido anunciando en días anteriores, hoy tenemos la grata compañía de una distinguida política, pero más que política, una distinguida dirigente gremial de una zona la más aguerrida hoy día, que es la macrozona sur, donde ella ha tenido una voz importantísima, yo diría la voz de los sin voz de la zona de Arauco, Malleco, Cautín. Y quién sabe si también de la región de los lagos y los ríos, porque por ahí también avanza el problema. Entonces, bienvenida, diputada Gloria Navellana. Ha sido un verdadero placer tener la oportunidad de conversar de un tema tan relevante para el país, y creo que la mejor voz para podérselo explicar a nuestros auditores eres tú, que has tenido una destacada participación y eres un líder en esta lucha, que yo la llamo no solo una lucha de carácter político, esta es una guerra cultural que hay que de alguna manera vencer y ganar. Así que bienvenida, Gloria. Gracias, Osvaldo. Nos costó un poco lograr juntarnos, pero finalmente se logró. Bueno, eso es lo importante. Sí. Así es. Bueno, ¿qué quieres que te diga? La verdad es que efectivamente lo que estamos viviendo acá es algo que viene pasando hace mucho rato, algo que se dijo no una, mil veces en todas las instancias posibles, que si no se controlaba solo podía aumentar, no solamente en violencia, sino que también en extensión. Y vemos con mucha pena, en realidad, que esta cuestión que partió acá en Malleco se haya extendido a Arauco, a la parte sur de la provincia de Biobío, en toda la parte, digamos, de Los Ángeles para arriba, que se haya extendido a Cautín, que se haya extendido a los ríos, incluso a los lagos. Porque ¿sabes lo que pasa, Osvaldo? Este no es un problema local. Este es un problema que es un matrimonio perfecto, es lo que yo así lo defino, un matrimonio perfecto entre una ideología de extrema izquierda y un negocio redondo que hoy día se ve más que nada en lo que es narcotráfico, porque efectivamente también ha habido, qué sé yo, robo de madera, que es tremendo, robo de animales antes de eso, robo de vehículos, quemas de vehículos, etcétera. Pero acá lo que mueve esto, sin duda, es el narcotráfico. Las otras cosas eran vías para conseguir plata, para lograr objetivos. Pero acá tenemos el narcotráfico absolutamente instalado hace mucho rato, y no me refiero solamente a producción de marihuana, Osvaldo. Yo me refiero a producción de drogas duras. Yo hace varios años ya le advertí a las autoridades máximas de este país en los últimos 4 gobiernos de que acá se estaba viendo que había entrada de insumos para producir droga dura por las costas de Arauco, justamente en la zona de Tirúa, de Quidico. Les expliqué incluso por dónde circulaban, digamos hacia dónde iban, eh, por qué caminos circulaban, dónde estaban supuestamente los laboratorios de producción. Y la verdad que yo creo que todos pensaron que yo estaba loca, porque en ese tiempo nadie hablaba de droga. Todos hablaban de violencia rural, todos hablaban de quemas de camiones, de amenazas, etcétera, pero nadie veía lo que había atrás. Y esto efectivamente es algo que hoy día lo tenemos instalado en todo Chile. Entonces el riesgo de lo que sucede acá se puede extender a todo el país. Ahora, Gloria, llamémoslo, este planteamiento que tú estás haciendo y esta convicción que has denunciado a las diversas autoridades en diversos gobiernos, en el fondo, porque este es un problema largo, está demostrando que hay una convivencia, hay un matrimonio entre el narcotráfico y la extrema izquierda. Así es. El narcotráfico usa el vehículo de la extrema izquierda, y ambos con un propósito distinto, pero finalmente un objetivo común:
porque en el fondo, en la medida que el narcotráfico controle, el sector también controla la política. Entonces es un matrimonio perfecto para lograr la desestabilización y la ruptura del Estado de Derecho. Así Eh, es. Hace unos días, hace ya, no sé, un par de semanas, un destacado hombre público que tuvo una, una actividad muy intensa en los años 70, junto con León Virarín, con Fontaine, con, con Rafael Consille, que fue Julio Bazán, Ah, escribió un libro que se llama ¿Es Mapuche ¿es el conflicto? mapuche el conflicto? Bueno, yo conozco mucho a Julio hace muchos años, porque por esas casualidades de la vida, eh, cuando yo era chica, yo vivía en el barrio Los Dominicos, en el Cerro Calán, en el Camino del Olivar. Uh -huh. Y Julio, con la señora que tenía en esos años y con sus hijos, vivían en el Camino del Observatorio, que estaba justo arriba, como quien dice, subiendo el cerro. Y bueno, Julio se hizo muy amigo de mi papá y mi mamá, él y la Isabel, que era su señora Isabel Cárdenas, y compartimos harto, de hecho ellos compartimos muchas veces. Y después de muchos años, pero te estoy hablando de, no sé, 30 y muchos años, nos volvimos a encontrar porque Julio además, su actual señora es pariente de los Luxinger Macay. Y ahí nos volvimos a encontrar en esas instancias, y por supuesto que yo ese libro de Julio lo leí de pe a pa. Además hay un capítulo muy interesante en ese libro que lo escribe el historiador Sergio Villalobos. Entonces es un libro súper interesante que efectivamente habla de que este conflicto de Mapuche no tiene nada. Ahora es un libro que se escribió hace varios años ya, y donde el tema del narcotráfico probablemente todavía no era tanto tema, pero efectivamente el narcotráfico se ha tornado en algo tremendamente relevante acá. No, es importante, te digo, hacer claridad sobre esta materia, porque el problema de lo que está ocurriendo en la macrozona, y te voy a llevar a un tema netamente de carácter político, el tema que están ustedes viviendo allá en la zona de la Araucanía en general, es un tema que se ve desde Santiago como distante, como lejos, como que no estuviese la gente de Santiago involucrada en un tema porque no les toca, porque no lo viven. No viven el problema mapuche, pero sí estamos viviendo en forma intensa el tema de la delincuencia y el tema del narcotráfico. Por lo tanto, los vehículos y los vínculos están absolutamente claros. Entonces, como este es un tema que encierra el gran concepto de la seguridad, el gran concepto de la defensa como sociedad de nuestra identidad, de nuestros valores, de nuestras creencias. Yo quiero hacerte una pregunta como una destacada política. ¿Qué mensaje le das tú al Gran Santiago, que es en definitiva donde se va a tomar la decisión final de lo que va a ocurrir el 4 de septiembre? Mira, Osvaldo, en Santiago, nosotros como sociedad de hace muchos años a esta parte, y sobre todo en Santiago, nos hemos ido transformando en una sociedad bastante individualista, donde tú generalmente ni siquiera sabes quién es el que vive al lado tuyo, porque la verdad que tampoco te importa. Estás metido en tus temas y lo que le pasa al resto, mientras a ti no te toque, da lo mismo. Yo le quiero decir a la gente de Santiago, de donde yo vengo por lo demás, yo vivo hace muchos años en la Araucanía, pero yo vivía en Santiago mucho tiempo. Y les quiero decir que les guste o no les guste, este problema les va a llegar igual. Ya les llegó por el lado de la violencia, de la delincuencia y el narcotráfico, pero también les va a llegar por el lado de los pueblos originarios. Porque para que sepan las personas que viven en Santiago, las tierras donde ustedes viven, en algún minuto también pertenecieron a pueblos originarios. Yo les quiero decir que así como nosotros hoy día vivimos esta postura de bandera, reivindicación de tierras, etcétera, que por lo demás
no es del pueblo mapuche, esto está asusado absolutamente por quienes quieren dominar este territorio para dos cosas. En primer lugar, para tener libre tránsito para toda la delincuencia que quieran organizar. Y en segundo lugar, como una manera de desestabilizar el país. Por lo tanto, dado esa segunda condición, a ustedes no les quepa duda que quienes alguna vez habitaron las tierras donde está Santiago ubicado hoy día, el Gran Santiago, toda la región metropolitana, pueden el día de mañana agruparse en comunidades y decir, disculpe, yo pertenezco al pueblo originario que vivía aquí antes y yo quiero reivindicar esta tierra. Eso puede pasar en la ribera norte del río Mapocho, en la zona de Recoleta, puede pasar perfectamente en la zona de Vitacura, puede pasar en las comunas del sur de Santiago, puede pasar en Colina, puede pasar en cualquier parte, al igual que acá. Porque esto que hoy día se está hablando en la Convención Constituyente, que es una convención absolutamente indigenista y que no mide la irresponsabilidad de las consecuencias que puede traer, ya no va a afectar solamente a este sector del país que es del Biobío al sur, porque del Biobío al sur son los pueblos mapuches, supuestamente. Va a afectar a todo Chile, de norte a sur, de Arica a Punta Arenas. Y para eso no falta mucho. Todo va a depender del 4 de septiembre. Ahora, haciendo un pequeño recordatorio a los amigos del Gran Santiago, es cosa que miren el nombre de las calles. Exacto. Vitacura, Pocuro, Toalaba, Colina Apoquindo. como comuna. Exacto. Entonces, eso refleja un poco el origen de dónde vienen los caciques que en estas zonas, en la época ya pretérita, habitaban por aquí. Bueno, Entonces, pero recordemos lo que fue sin ir más lejos, para llevarlo a algo que debiera de ser más o menos conocido, la actuación de Inés de Suárez, cuando Valdivia y su gente andaban en el sur tratando de batallar por aquí y por allá, y ella quedó a cargo, en el fondo, de resguardar este lugar que se llamaba Santiago, a orillas del río Mapocho, y finalmente en una gran batalla donde intentaron destruir este asentamiento, que no era más en ese tiempo, ella le cortó la cabeza a 7 caciques, pero los así es. caciques no venían ni del norte ni del sur, vivían ahí. Exacto. Exacto. Así es, así es la historia. Eh, Hay un tema, Gloria, que está tremendamente vinculado con esto, pero te quiero llevar, digamos, a una concepción un poco más internacional, pero que a nosotros nos afecta justamente por lo que estamos en este minuto conversando. La guerra la guerra entre Rusia y Ucrania ha golpeado fuertemente la producción de cereales, sobre todo en estos dos países que son prácticamente, representan un tercio del granero mundial. Y además son productores, particularmente Rusia, de abonos, fertilizantes y todo tipo de insumos para la agricultura. De tal manera de que esto está golpeando, obviamente, fuertemente los mercados internacionales y se está produciendo una especie de nacionalismo de consumo en el sentido de que los países están evitando vender sus excedentes y guardarlos para el periodo de las vacas flacas, entre comillas, que van seguramente a venir y están anunciadas por muchos especialistas en esta materia. Si nosotros a esta crisis le sumamos lo que acabamos de conversar, en que en la zona que es el granero de Chile, que es la zona que tú representas, si no recuerdo mal la cifra, más del 30% de los terrenos dedicados al cultivo de cereales no fueron sembrados. No sé si tú puedes ahondar un poco más en esta materia para decir lo que pueda ocurrir aquí. Mira, a ver, hay un montón de cosas. El tema de la falta de producción de grano
es producto de una serie de cosas juntas. Por supuesto, influye el precio de todos los insumos, de todos los fertilizantes que llegan de fuera y que llegaron a un precio muy alto este año, no solo por la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que también por el problema de tráfico marítimo mundial, donde sin duda se produjo un tremendo problema, dado que China básicamente no soltaba los containers y por lo tanto no había cómo trasladar las cosas, dicho en sencillo. Ese problema afectó. El tema de descarga en los puertos también afectó, porque claramente ahí el gobierno lo que debió hacer, y que se les pidió, pero por supuesto no lo hicieron, fue de alguna manera priorizar que se descargara primero lo que iba para insumos para la agricultura, para tener producción, y no vehículos, por decirte, pero en la práctica nunca se hizo esto, nunca se priorizó. Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, la guerra entre Rusia y Ucrania. No, hablemos primero de lo que es la producción para esta temporada, para ahora. No te voy a hablar todavía de la que viene. Entonces, ¿qué pasa? Hoy día, grano todavía tenemos. Nosotros en la Araucanía producimos aproximadamente el 45% del trigo con el cual se produce pan en Chile. 45%. Y el resto se produce en otras regiones, por ejemplo, en la región de los ríos, en la región de los lagos, algo en la zona central, y con eso llegamos aproximadamente al 55% de lo que se consume en Chile. El resto efectivamente viene de fuera. Primordialmente viene de Argentina, de Canadá y de Estados Unidos. Este año, el año pasado, digamos, o sea, el año pasado para esos países, la producción no fue tan mala, pero tampoco fue ninguna maravilla, y se esperaba con ansias que se abriera el mercado indio, porque India produce bastante grano, pero India tuvo una ola de calor tremendamente grande y por lo tanto India cerró sus fronteras a la exportación de grano. Olvidémonos de India. Nos van quedando Canadá, nos va quedando Estados Unidos y nos va quedando Argentina, estoy hablando para el mercado chileno. Pero como la escasez de granos a nivel mundial, porque en Europa los principales proveedores eran justamente Ucrania y Rusia, y porque obviamente Australia nos queda lejísimos y nos sale carísimo, Nueva Zelanda igual, y además proveen principalmente al mercado asiático, la alternativa de compra para Chile se redujo. Se redujo a que Estados Unidos, Canadá y Argentina efectivamente exporten una cantidad importante de granos, lo cual yo veo difícil, van a exportar mucho menos. Además lo van a exportar a un precio que yo sinceramente dudo que el mercado chileno pueda pagar, porque además tenemos un problema de plata, de circulante, de endeudamiento externo no menor. Eso es para esta temporada. Yo creo, conversando ayer con uno de los dirigentes de la agricultura, que podemos tener reservas para unos 4 o 5 meses más, pero después de eso no van a quedar reservas. Y después de eso estamos sujetos a si logramos importar o no. Por lo tanto, yo calculo que tipo noviembre podríamos tener una escasez de pan, aparte de un precio por las nubes, escasez propiamente tal de pan. ¿Qué pasa para la próxima temporada? Dado que los precios de los insumos, fertilizantes, etcétera, urea, todo lo demás, llegaron carísimos y además llegó poco, muchos agricultores dijeron, ok, vamos a sembrar, pero no le vamos a poner tanto fertilizante, ni urea, ni nada, como otros años. Por lo tanto, sabemos que vamos a tener una producción menor, pero vamos a producir. Muchos otros, producto de la violencia, de que te cobran peaje o extorsión, como le quieras llamar, cada vez que cosechas, producto de que te amenazan con quemarte la siembra, producto de 1000 cosas, decidieron no sembrar. Yo calculo que hoy día la SOFO habla de aproximadamente un 20% menos de siembra. Yo creo que puede andar entre un 20 y un 25% menos de siembra. Pero además, muchos sembrando con, por así decirlo, peor calidad, es decir, que van a tener menos rinde por su siembra. Esto significa
que a partir del próximo año, acá se cosecha a partir de principios de enero más o menos, enero-febrero son como los 2 meses principales de cosecha en esta zona. En ese momento vamos a tener grano, porque se está cosechando, pero seguramente la escasez más potente, mi querido Osvaldo, se va a producir tipo mayo del próximo año. Y ahí la cosa va a ser dura, del verbo duro. Bueno, es un diagnóstico muy desalentador, pero naturalmente es una realidad. Y esto también tiene que hacer meditar a la población, porque ese 20, 25 o 30% de menor producción es producto de una situación de inestabilidad política. O sea, O esto es sea, absolutamente. mira, inestabilidad política por un lado, malas políticas económicas también, También. muy malas políticas agrícolas. Tenemos un ministro que que basa toda su estrategia en lo que se denomina agricultura familiar campesina. Si yo le pregunto a cualquier persona, aunque no sepa de agricultura, ¿qué cree que significa agricultura familiar campesina? Obviamente entiende que es para un grupo familiar. Pero entonces yo me pregunto, ¿y el ministro qué pretende? ¿Cómo se va a alimentar la gente del norte? ¿O la gente que vive en las ciudades? ¿Van a sembrar trigo en macetero para hacer un pancito? O sea, ¿cómo? Entonces, tenemos además una autoridad del rubro agrícola, nuestro ministro de Agricultura, que aparte de que no tiene idea de agricultura porque él planta avena y la ve florecer, en vez de sembrarla y verla germinar, que son cosas un poquito distintas, ¿no? Distinta, pues. Bueno, claro. Pero además es un tipo que está absolutamente obcecado con el tema de la agricultura familiar campesina, que yo la encuentro fantástica, pero tiene que entender que hay un tema de seguridad agroalimentaria que es fundamental. Y además tenemos a un gobierno, no solamente al ministro de Agricultura, obsesionado con el tema de, más que de seguridad agroalimentaria, de poder nosotros producir y no tener que importar. No tenemos esa capacidad hoy día, porque el país nunca le ha dedicado, el Estado nunca le ha dedicado un real esfuerzo al ámbito agrícola. Año tras año, Osvaldo, gobierno tras gobierno, uno de los ámbitos donde menos plata se destina es a la agricultura. Antes de tú pretender tener una agricultura que sea autosuficiente y que no necesite importar, tú tienes que hacer un montón de cosas que son de política agraria, que acá no existe ese concepto. Y menos aún cuando tú tienes a autoridades y a una convención hablando eventualmente de expropiar tierras. O sea, ni siquiera tiene seguridad, puede que tenga seguridad para sembrar un año, pero no, por ejemplo, para plantar frutales o cultivos que son de más largo aliento, como Lógico. todo lo que se ha desarrollado acá de manzanos, de avellanos europeos, de viña, etcétera. Olvídate, ¿quién va a invertir en esas condiciones? Que Entonces además no acá, es una inversión, además no es una inversión inicial barata. no, pues Osvaldo, y además de eso, como te vuelvo a decir, todos los agricultores hoy día del sur de Chile, y no solamente del sur, todos los agricultores de Chile, incluidos los de la zona central, con lo que propone la Convención Constituyente y con lo que han dicho los respectivos ministros de Desarrollo Social, de Interior, de Agricultura, etcétera, sentimos que estamos con la espada de Damocles encima, porque no tenemos idea qué va a pasar con la propiedad privada, no sabemos Pero qué va a pasar con el agua. eso es lo que te iba, a ese punto te iba a llevar. O sea, tenemos ahí, además de todo eso, sumado el problema del agua y de este concepto tan errático y tan poco patriótico, por darle un nombre, que es la subdivisión del país en 11, 12 o 14 naciones distintas, cuyas decisiones, de acuerdo a lo que hemos leído en la convención, van a depender de la jerarquía de los pueblos indígenas.
Y por lo tanto, tú para sembrar en un determinado lugar del carácter productivo vas a tener que tener la anuencia de los jerarcas indígenas. Y eso va a Y que pasar en capaz todo. que, como sabemos que pasa en la Araucanía, capaz que digan, ya ok, usted siembre, pero cuando coseche, tanto porcentaje para nosotros. ¿Quién va a Exacto. sembrar en esas condiciones? Oye, el negocio agrícola, sobre todo el de siembra de cultivos anuales, por supuesto que es un negocio en términos de que el agricultor siembra no para puro vivir, sino que para ganar un algo. Bueno, Pero pues es su en el trabajo, pues. último tiempo, han salido ras, sobre todo cuando les cobran estos famosos peajes. ¿Y quién va a querer sembrar para salir ras o para salir para atrás, pues? No, Entonces, lógico, esto es una lógico. locura, es una No. locura. Y desgraciadamente tenemos unas autoridades que o son niñitos que no entienden nada, o son personas sesgadas que tampoco entienden nada, y que van a llevar a este país a un desastre Bueno, de hambre no menor. no, yo de eso comparto plenamente tu análisis, pero hay que entender que lo que está detrás de todo esto es un proceso revolucionario que permite o que se da el lujo de plantear que esta refundación pasa justamente por esta crisis. Así es. Entonces, obviamente, a ellos que están absolutamente ideologizados, no les importa que el pueblo vaya en mayo o en noviembre del próximo año a pasar hambre, porque en el fondo No, es el costo porque del proceso. Porque además, claro, y parte del proceso y parte de la solución que ellos ofrecen es no se preocupen, papá Estado les va a dar tarjetas de alimentación, va a fijar los precios, les va a dar bonos, papá Estado se va a preocupar de ustedes, porque eso es lo que buscan. Así es, así es. Yo creo que hemos hecho un diagnóstico bastante certero en relación a lo que está ocurriendo. Ahora, como parlamentaria, como una persona que está dentro de un universo donde se están discutiendo una serie de iniciativas, proyectos de ley, eh, ¿cómo ves tú el actuar el actuar del Congreso hoy día? Porque una de las cosas que más nos llama la atención a los que estamos involucrados en el quehacer y en el análisis político es cómo un poder del Estado fue perdiendo su potestad constituyente. Entonces, en ese contexto, ¿cómo ves tú el panorama de lo que está discutiéndose al interior de este Parlamento? Mira, a ver, yo soy nueva, llevo Sí. poquito tiempo, pero lo que a mí me ha asombrado y de manera no grata es ver que aparentemente, una vez que entra la gente a trabajar al Congreso como diputado, y probablemente en el Senado pasa lo mismo, se empieza a producir bastante rápido una especie de desconexión con la realidad. ¿A qué me refiero? Yo no tengo idea si ellos no salen mayormente a la calle, no van a contar al supermercado, tienen gente que le hace las cosas, y gente que los informa, pero solo de lo que les interesa escuchar, pero como que pierden el norte. Es como que, es como que creen saber que lo que ellos analizan es lo importante. Y por lo tanto, lo que a la gente le importa es lo que ellos consideran importante. Pero yo no sé si hablan con la gente, porque yo en muchas ocasiones, pero muchas, Osvaldo, tengo diagnósticos tan distintos respecto de lo que ahí se plantea o se vota, que es una cosa que a mí me asombra, fíjate. Ahora, gracias a Dios, yo en esto siempre he sido bastante libre de manera de pensar. Yo hago mi vida como siempre, a mí no me ha cambiado mayormente, excepto que viajo más nomás. Sigo viviendo en la misma casa, comprando en el mismo supermercado, o sea, mi vida sigue exactamente igual. Y gracias a Dios, como soy buena para conversar, me gusta conversar harto con la gente. Y yo de alguna forma siento que todavía tengo aquí aquí en la punta de los dedos lo que la gente está pidiendo, lo que la gente está necesitando, lo que a la gente le importa. Y trato de irme por esa línea. ¿Te fijas? Trato de buscar
formas de legislar en las cosas que a la gente le importa, pero planteándolas, tratando de plantarlas de una manera lo más transversal posible para que las cosas logren los votos. Porque si yo me voy en picada, claramente no se logran los votos. Siento que en los pocos meses que llevo he estado tratando de hacerlo de esa manera y espero seguir así. Yo espero en Dios que a mí nunca me contamine el sentirse superior al resto. Porque para serte bien sincera, nuestra humanidad es la que nos va a permitir legislar mejor. Y nunca podemos perder de vista que nosotros somos empleados de la gente. No es al revés. La gente no es empleada nuestra. Nosotros somos empleados de la gente y por lo tanto tenemos que escuchar a quienes son nuestros jefes, la gente. Por cierto, además son los depositarios de la confianza ciudadana, entonces Obvio. obviamente no pueden ustedes transgredir el nivel de confianza, porque ese es un tema que hoy día es uno de los factores culturales más relevantes que uno tiene que defender. No podemos perder, o sea, no es que no podamos, se ha perdido en el fondo y hay que recuperarla, la fe pública. Y por lo tanto, la fe pública, de una u otra manera, está en la forma de hacer política, en la manera de enfrentar la realidad, en que el que está haciendo uso de la soberanía popular, ese tiene que tener el mayor contacto posible con la realidad para poder mejor legislar. Y Yo en de este repente contexto, veo, yo de repente veo que plantean, que se llevan horas de repente en discusiones de temas que uno dice, sí, claro, en realidad es importante, pero a la gente ni la entiende ni le importa. O sea, yo de repente me pasa que hay días, ponte tú, que yo encuentro que son los días de agenda fome, como les digo, en que se discuten proyectos de ley que tú decís, la verdad que qué diferencia hacen. Y te digo, son mañanas completas porque obviamente todos quieren opinar, porque después, como te graban todo en el Congreso, eso que tú opinaste, tú lo rescatas y lo tiras a redes sociales. Al final, todos quieren hablar por eso, no por otro motivo. Y tú ves que se repite, te juro por Dios, Osvaldo, de repente estáis 2 horas escuchando a 40 tipos que opinaron, todos más o menos lo mismo, ¿qué necesidad había de que tantos opinaran lo mismo? ¿Por qué no agilizamos la cosa para poder legislar rápido? Y yo ahí, bueno, debe ser porque yo, claro, estoy metida en la política ahora, pero vengo a un mundo un poco distinto, entonces de repente como que siento que falta un poquito no sé, de prestancia, de apuro, de sentido de urgencia, de pero sentido de realidad. falta, Gloria, yo creo también una, una condición que a mí me parece que la tienen muy pocos hoy día legisladores. Yo creo que aquí están más llevados, y lo vemos en forma casi diaria, más llevados por el show mediático que por la profundidad de la argumentación. Entonces, Totalmente. cuando yo escucho a un parlamentario, cuando yo escucho una situación determinada, que en muchos casos puede que tengan razón, pero sin embargo, la argumentación para defender su posición es de una pobreza que da miedo. Es verdad. Entonces, entonces uno dice, bueno, y te pongo un ejemplo que tú lo debes haber visto. En las redes sociales, hace pocos días, surgió una denuncia de un colega tuyo de Renovación Nacional, Luis Felipe eh, Sánchez, Es del Partido diputado Republicano. Él es del Partido Republicano. del Partido Republicano. Entonces hace una denuncia él a través de una acción que comete la alcaldesa de Viña del Mar al autorizar una exposición en uno de los lugares emblemáticos de la zona, un museo. Y él denuncia todo lo que ahí se va mostrando, él mismo como prácticamente como digámoslo, guía, digamos, de la exposición, va mostrando cada uno de estos elementos exhibidos. Si bien es cierto
Su denuncia es una denuncia impactante. Yo creo que a esa denuncia le falta todo el contenido que debe comprender la ciudadanía. Porque no es lo mismo decir, mire, esto es feo, o esto es violento. Obedece a un marco ideológico establecido para eso. Eso es, en resumen, el posmodernismo. Y ahí es donde yo echo de menos a los políticos, y sobre todo si es del Partido Republicano, con mayor razón, de adentrarse un poco más en la lógica del pensamiento postmodernista y entender que justamente todo lo que tú has vivido en la Araucanía, todo lo que se está viviendo de violencia en Santiago, todas las formas en las cuales se está desarrollando una institucionalización de la violencia, forma parte de un mecanismo ideológico que está inspirado en personajes como Foucault, como Derrida, como Lacan, qué sé yo. Entonces, yo ahí es donde yo creo que para poder llegar con mayor fuerza, no se trata de hacer filosofía, Gloria, pero para llegar con mayor fuerza, sí se trata de que la argumentación sea más sólida. No sé si Yo no vi la intervención de Luis Felipe, la verdad es que no la vi, así que no te podría comentar al respecto. Pero sí, sí, efectivamente es como tú dices, claro, yo creo que lo importante a la gente, más que llegar a decir la cosa puntual que se está viendo, es lograr que la gente comprenda por qué está pasando no, y efectivamente que la gente se dé cuenta que esto es parte de todo un tema. Em, Probablemente a lo mejor se le pasó, no lo sé, pero en general te voy a decir que Luis Felipe es un tipo muy capaz, ¿ah? Y yo creo que tiene bastante claras las cosas. Lo que pasa también es que Osvaldo, de repente acá adentro, en el Congreso, es como un torbellino permanente. O me sea, imagino. de repente tú estás como que tú decís, oye, pero ¿por dónde? O sea, esta cuestión es como permanente. Yo personalmente he optado por tratar, porque no me resulta siempre, de enfocarme en 3 o 4 cosas que para mi gusto son fundamentales. Y trato de no opinar mucho de las otras cosas, no porque no sean importantes, sino porque no las conozco tanto. Pero de verdad que de repente te tienta, porque tú dices, no, pero es que esta cuestión no puede ser, o sea, ¿de qué estamos hablando? Y aunque sea un tema ajeno a mí, por ejemplo, un tema de salud, que yo de salud poco entiendo, tú decís, bueno, pero por favor, esta cuestión es cuestión de tener un poquito de sentido común. Bueno, ya ¿Te que tocaste fijas? el tema, ya que tocaste el tema salud, tienes tú ahí las declaraciones de la, de la ministra de Salud con la palabra mapadre, pues. Más padre, Y ahí con tenemos, y ahí tenemos, y ahí tenemos ah, obviamente una acción que se puede sonar como lo estamos haciendo nosotros, nos matamos de la risa de pero una, no, no es de una, cómico, es horroroso. pero no es un tema no menor. Ahí hay una modificación antojadiza del lenguaje con el único propósito de destruir el vínculo familiar. Bueno, pero espérame un poco, pues Osvaldo, todo esto de los niñes, de todes y de todas esas estupideces donde le agregan la E al final, es algo que no está para nada permitido en el lenguaje castellano. Busquen en cualquier diccionario, pregunten a la Real Academia, no existe, es un invento, pero es un invento que la gente que está detrás de todo esto, porque nosotros vemos actores, pero los que están detrás son otros, han ido instalando por años. Así es. ¿Te fijas o no? Entonces es ahí donde yo entiendo de repente la desesperación de un Luis Felipe Sánchez en denunciar. A lo mejor se equivoca en no transparentar el fondo de una mejor manera, pero al final del día el afán es decir, oye, por favor, no sigamos cediendo espacio a esto, porque no, nos van a pasar como aplanadora por arriba. Así es, así es. En este contexto yo quiero ser muy claro en esto. Yo no estoy juzgando la actitud. Yo encontré que la denuncia de Luis Felipe era una muy buena denuncia. Lo que yo eché de menos es un poco más de contenido. O sea, si yo tengo una denuncia relacionada con una exposición de una colección de violencia expresada a través de lo que llaman, entre comillas, arte,
Yo tengo que darle un poquito más de sustancia al cuento y haber dicho, miren, señores, estamos defendiendo la belleza. Bueno, eso es Aquí, experiencia al final del claro, día. Y estamos claro, hablando que de alguna manera muchos de los que llegaron, sobre todo en el Partido Republicano, son gente que mucha experiencia mediática no ha tenido. Entonces, también de repente hay que entender que la gente tiene que ir agarrando eso, ¿te fijáis? A lo claro. mejor tú puedes ser más exigente con un Gonzalo de la Carrera, o con un Johannes Kaiser, o conmigo misma, que llevamos años hablando y participando en programas y haciendo posiciones, que tú vayas agarrando, ya vaya empezando a agarrar experiencia. Pero la Claro. gran mayoría no tenían eso, entonces también yo creo que de repente hay que darle un poquito de tiempo. Bueno, y hay que darles tiempo y hay que ofrecerles toda la ayuda necesaria si es que la requieren Si es para que la que piden. el relato, no, claro, ya que el relato en algunas materias que son fundamentales a veces es carente de una fundamentación más sólida, digamos. Claro, bueno, yo gracias a Dios y a pesar de los años de circo que llevo en lo que es el ámbito de comunicar, tengo un asesor comunicacional que es espectacular, porque siento que igual lo necesito. ¿Te fijas o Lógico, no? es Ahora, él capital, me Pau. asesora a mí, no asesora al resto, el resto no quiso trabajar con él. Claro. Pero bueno, cada uno sabrá dónde le aprieta el zapato, pero de alguna manera yo siento que la experiencia en esto no basta. Tú tienes que tener a alguien de afuera que te diga, oye, ¿sabéis qué más? Ojalá que te diga, estáis mal, hazlo de esta manera, hazlo bien. Porque tener gente atrás que te golpea el hombro para decirte súper bien es lo peor que te puede pasar. Así es. Y se da mucho en política. El yes man es un tema que a veces Odio los yes man. hace más daño que beneficio y lo hemos visto en muchos políticos. Así Gloria, antes es. de terminar el programa que ha sido variado y muy interesante, ¿cuál sería tu mensaje? Porque nosotros como Voz Nacional nos hemos dedicado desde hace ya largo tiempo fundamentalmente y así nos hemos definido, como el grupo de profesionales que estamos en la defensa de los pilares esenciales de la cultura occidental. Y en ese contexto, para nosotros es fundamental que vuelva la historia, la teología, que vuelvan las ciencias políticas, que vuelvan los grandes estudios a formar parte del currículum de la formación de los jóvenes, porque a esta sociedad hay que recuperarla desde el punto de vista intelectual. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje? Y vuelvo a insistir en Santiago. Yo creo que la madre de las batallas es la región metropolitana y es ahí donde yo creo que tenemos todos los que de alguna manera estamos colaborando en esto, enfocar Esfuerzo. nuestro interés, nuestro foco, para que la gente de la región metropolitana comprenda el peligro en el que estamos. Mira, Osvaldo, yo creo que es lo primero de todo es entender que esto no es pega de un líder que te diga qué hacer, que esta es pega de cada uno de nosotros. La responsabilidad acá no es endosable, es de cada uno. ¿Cómo sugiero yo enfocar el tema? En todas partes y especialmente en Santiago. Conversen. No digan, vote, rechazo. No, conversen. Por ejemplo, van a comprar, no sé, por decirte algo, van a comprar a la farmacia y tienen que hacer una cola. Con la gente que está haciendo la cola o con la persona que está esperando al lado de uno, conversarle y decirle, oye, ¿supiste lo que aprobaron en la nueva constitución de la vivienda? No, ¿qué? Sí, fíjate que dijeron que todos teníamos derecho a una vivienda digna, pero en ninguna parte dicen que sea propia. Y dejas a la persona pensando. Cuando van a buscar a los niños al colegio, siempre hay mamás esperando afuera del colegio, de todos los colegios. Oye, ¿supiste lo que aprobaron en educación? Tácate, tácate, tácate. Van a buscar la pensión a la caja de compensación. Oiga, ¿supo lo que se aprobó para las platas de las AFP? Tácate, tácate, tácate. Sin necesidad de decir rechace,
dejen que la gente tome la decisión, pero infórmenlos, porque hoy día el mayor problema es que la gente no está informada y por lo tanto la gente se va a dejar llevar por lo que le digan sus autoridades locales, que la gran mayoría son zurdas, o por lo que le digan en maravillosos reclames en la televisión cuando empiece la campaña. Hagan la pega cada uno en su ámbito, conversen con la gente, conversen con el vecino, pero no solo del barrio alto, preocúpense de ir a comprar a la feria a Renca, de ir a comprar un repuesto a 10 de julio, no tengo idea, circulen. Eso lo puede y lo debe hacer cada chileno de corazón. Así es, y eso es un gran mensaje, una gran lección que espero que nuestros auditores lo asimilen y lo hagan propio y podamos nosotros, como cada programa que tenemos, así lo decimos, digamos. La guerra cultural la tenemos que ganar, porque esto no es una guerra de carácter económico, esta es una guerra cultural que engloba todo el proceso, economía, sociedad, política. La guerra cultural va enfocada en ese sentido, así que no se equivoquen las personas que nos escuchan, que cuando hablamos de cultura no estamos hablando de pintura ni de escultura, estamos hablando del fenómeno social completo. Gloria, yo te quiero agradecer esta oportunidad. Te quiero ofrecer el canal para cuando tú lo estimes. Incluso tengo la idea de decirte, oye, ¿por qué no te matriculas y dentro de tus tiempos lo grabamos antes o en directo y tienes un día con nosotros conversando la temática política? Hay disponibilidad para hacerlo. Así que te dejo... Muchas gracias, Osvaldo. Te dejo la inquietud y si tienes, no es cosa de tomar el teléfono y mandar el WhatsApp y vamos. Ni un problema. Muchas gracias, Osvaldo. No, gracias a ti y saludo a todas las personas que nos han escuchado, las personas que están en el chat, de tal manera de que ya seguiremos conversando de los temas tan relevantes que ha tocado la diputada Nayan y nos estaremos viendo en los próximos programas, mañana martes con Rodrigo Paulo, el miércoles con Jesús Orellana, y nuevamente, si todo va bien, me van a ver a mí el jueves. Muchísimas gracias, Gloria, y nos vemos pronto. Gracias a ti, Osvaldo. Un saludo para todos. Muchas gracias.